Muy buenas y bienvenidos una vez más a Moncada al Día Podcast. Hoy salimos del espacio habitual y nos vamos al Ayuntamiento de Moncada porque en pocos días llega ese cambio de gobierno, ese cambio en la alcaldía. Álvaro Gonzalvo cogerá la vara de mando de manos de Amparo Orts después de 11 años. Con nosotros está Amparo Orts. Amparo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, molt bé. Amparo, vamos a hablar de esos 11 años como alcaldesa que parece que han pasado volando, ¿no? Sí, la verdad es que sí, han sido 11 años de trabajo muy intenso, muy duro. Sabéis que la política municipal es muy exigente y reclama, ¿no?, dedicar muchas horas de trabajo, mucha responsabilidad y mucha humildad, porque al final cada decisión que se toma aquí en el gobierno, pues sabes que afecta directamente a la vida de las personas. Entonces, pues sí, 11 años de muchísimo trabajo. ¿Y cómo estás viviendo estas últimas semanas como alcaldesa? Pues con mucha responsabilidad por el momento que vamos a vivir el día 17 de junio, incertidumbre también y pues por eso mismo, ¿no?, por todo el trabajo que se ha dedicado durante tanto tiempo, ¿no?, con tanta cercanía, tanta proximidad. Estos últimos meses han sido apasionantes, con mucha carga de trabajo, de asistencia a actos, y entonces pues así lo estamos viviendo, con mucha responsabilidad. ¿Cómo recuerdas? Porque decíamos 11 años como alcaldesa, ¿cómo recuerdas eso, esa primera vez que subías y cogías la vara de mando de Moncada? Con muchísima ilusión. En el año 2015, cuando llegamos al Ayuntamiento de Moncada, pues nos encontramos un panorama muy diferente, ¿no?, al que habíamos pensado, con una deuda importantísima. Estábamos hablando de 20 millones de euros que se debían, que había de deuda en el Ayuntamiento de Moncada, y pues durante esos primeros 6-7 años tuvimos que hacer un trabajo muy duro para poder equilibrar y estabilizar las arcas municipales, cosa que no pensábamos que nos íbamos a encontrar, que teníamos que hacer, ¿no?, ese trabajo extra de gestión económica para poder pensar en la Moncada que visualizábamos durante la campaña que nos enfrentábamos a las elecciones del 2015. ¿Y cómo fue? ¿Qué sentiste? Porque eras muy joven en ese momento, cuando Sí. cogías la vara de mando. Sí, pues mucha responsabilidad también, porque la verdad es muy importante. Es muy importante representar a una ciudad. Un alcalde, como te he comentado anteriormente, pues tiene que ser en primer lugar muy humilde y tiene que trabajar muchas horas, dedicarle a la ciudad, y entonces sabía lo que me estaba enfrentando, ¿no? Cuando me traspasaron la vara en aquel momento, sabía que iba a ser más duro de lo que pensaba. Hablábamos 20 millones de deuda Sí. que recuperó Moncada en los últimos años. Ahora, por desgracia, se ha vuelto a encontrar en una situación similar después del resultado de la justicia, ¿no? Sí, exacto. De aquel trabajo que hizo el Partido Popular, que a nivel económico fue desastroso para la ciudad de Moncada, vienen aparejadas determinadas sentencias firmes, y la última, como bien sabéis, pues ha recaído en este año, y estamos hablando de 1 millón de euros que debe abonar el Ayuntamiento de Moncada en concepto de responsabilidad solidaria por la mercantil PEMSA. Y esto también, pues, un poco cambia el rumbo de este último año que estaba planteado, ¿no? Claro, te haces un planteamiento económico con un borrador de presupuestos trabajado y casi finalizado, y la sentencia haciendo pagar al Ayuntamiento de Moncada, en definitiva a los ciudadanos, de 1 millón de euros, pues la verdad es que nos ha desequilibrado ese presupuesto. Bueno, volvemos a hablar de esos 15 años, ahora, bueno, 11 años, disculpa, 11 años, desde sí. 2015. Llegamos al 17 de junio, estamos a pocos días de llegar, y vas a cambiar ese rol de alcaldesa. ¿Qué crees que es lo más duro o lo más difícil que va a ser cambiar de ser alcaldesa a vicealcaldesa, concejala? Bueno, la figura del alcalde o de la alcaldesa en este caso es una figura compleja, asume muchísima responsabilidad. Sabéis que todas las competencias de firma de decisiones
recaen siempre sobre la figura del alcalde. Este despacho es un despacho donde se trabaja muchas horas y donde se sufre. Se sufre mucho porque todos los días viene algún problema que otro. Y entonces son problemas que se tienen que solucionar y se tienen que resolver. Y la figura del alcalde es quien tiene la máxima responsabilidad. Sabes que tenemos muchísimos concejales trabajando, cada uno dedicado a su área, pero al final siempre es lo que yo digo, la espada de Damocles recae sobre la figura del alcalde y entonces es tan grande la responsabilidad que tiene ocupar este despacho. También creo que es importante, ¿no?, decir que voy a pasar a ser vicealcaldesa, continuaré manteniendo las competencias que tenía hasta el momento y además incorporo también personal e industria. Por tanto, como vicealcaldesa voy a estar al lado de los ciudadanos y de las ciudadanas de Moncada como el primer día, como desde ese primer día después de las elecciones del año 2015, de la mano de ellos, y en principio voy a seguir trabajando como he trabajado hasta el momento, como alcaldesa en primera línea, con la máxima responsabilidad, pero sin tantos dolores de cabeza. Desde 2015 hablábamos como alcaldesa de Moncada. ¿Cómo resumirías estos 11 años? Estos 11 años, pues yo diría que los 11 mejores años de mi vida. Sí, la alcaldía de Moncada, la ciudad de Moncada, me ha enseñado mucho. Me ha hecho crecer como persona, he evolucionado mucho como mujer y siempre me gusta recordar, ¿no?, que al final las personas, los ciudadanos de Moncada, es gente estupenda, que ha estado siempre de mi lado apoyándome en todos los momentos, porque sabéis que ser alcalde tiene momentos buenos, tiene momentos malos y después la vida individual de cada persona pues te lleva a unas cosas o a otras. Y la verdad es que han sido los mejores 11 años de mi vida porque estoy muy orgullosa. Sabéis que soy hija de Moncada, nieta de Moncada, tengo una cadena familiar muy de años atrás, ¿no?, de Moncada, y entonces para mí ha sido un orgullo. Y han sido 11 años donde hemos vivido una pandemia, hace 2 años también el operativo de la Dana para ayudar a los municipios afectados. ¿Cuáles han sido los momentos más complicados que has vivido como alcaldesa? Así es. Como has comentado, hemos tenido 3 momentos muy complejos durante estos 11 años. El primero fue evidentemente la pandemia por COVID, donde tuvimos que trabajar muy intensamente y además con un riesgo máximo. Recuerdo perfectamente que en este ayuntamiento nos quedamos 3 personas de los 200 y pico trabajadores que somos, porque pues la gente tenía que quedarse en casa y cuidarse. Y en ese momento yo no me podía quedar en casa, yo tenía que estar aquí controlando que todo saliera bien, que no pasara nada, llamar a la UME cuando fuera necesario para desinfectar nuestras residencias, atender al ejército, que sabes que estuvo en nuestras calles durante muchos días. Y entonces fue una situación muy dura que tuvimos que afrontar y lo positivo es que finalmente salió bien. El segundo hito negativo fue el incendio de la residencia de mayores. Ahí también lo pasamos muy mal. Sabes que fallecieron 9 personas, pero conseguimos salvar a 86 y eso es lo más importante porque era un incendio que pintaba muy mal y tuvimos una actuación rapidísima, tuvimos ahí a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y sobre todo Protección Civil y bomberos. Trabajamos durante toda la noche muy intensamente, yo creo que nos marcó, eso nos ha marcado para siempre y fue un momento muy triste para la ciudad. Y en tercer punto, la Dana. Sabéis que directamente no fue una ciudad afectada, pero sí que nos centramos en albergar el mayor operativo de protección civil, le llamamos Operación Moncada. Pedimos ayuda desde la alcaldía a los diferentes ayuntamientos que disponen de agrupaciones de protección civil a través de la Asociación Nacional de Agrupaciones de Voluntarios y respondieron, hubo una respuesta magnífica, 1.500 voluntarios estuvieron alojados en Moncada
durante 6 meses. Y enviábamos a gente para ayudar al resto de ciudades que sí que habían sido devastadas. Sí. Los tres escenarios peores que en este caso se puede encontrar un gobierno de una ciudad. ¿Y los mejores, esos cambios que han transformado Moncada? Bueno, sabes que estamos ahora mismo sufriendo una transformación a nivel industrial grandísima. Nos encontramos en una circunstancia que podríamos denominar como revolución industrial del siglo XXI en Moncada, y son inversiones muy importantes que van a traer pues, a nuestro polígono industrial empresas importantísimas de Estados Unidos que se van a centrar en cuidar de la vida de las personas, por tanto, doblemente importante. ¿Y cuál es la asignatura pendiente que se ha quedado? Después de 11 años como alcaldesa, siempre se queda algo pendiente que dices, tendríamos que haber impulsado un poco más. Sí, bueno, sabes que siempre hay cosas que hacer. Estamos orgullosos de todo el trabajo que hemos hecho durante estos 11 años. En el 2015, mi manera de pensar, que no ha cambiado para nada, era que entendíamos que podía existir un equipo de gobierno en una ciudad que fuera cercano, que se centrara exclusivamente en ayudar, ¿no? En mejorar la vida de las personas, y a eso vinimos. Sí que es cierto que tuvimos que hacer un trabajo muy fuerte de gestión económica, pero a día de hoy sigo pensando eso, que lo más importante al final son las personas y que tendremos que centrar nuestras políticas en ayudar a las personas para que tengan una calidad de vida mejor de la que tienen en cualquier momento. Entonces sí que es cierto, ¿no?, que se han realizado a lo largo de todos estos años inversiones en el municipio. Sabéis que hemos hecho muchos planes de iluminación para ir cambiando las luminarias que teníamos, que cuando llegamos nos encontramos una ciudad a oscuras, y hemos ido, y de hecho ahora hemos licitado el último plan de iluminación donde sustituiremos las últimas 905 luminarias y ya tendremos todas las luminarias del municipio cambiadas a tecnología LED, con lo que supone eso, ¿no?, de el ahorro económico y además la calidad de luz mucho mejor. También hemos hecho inversiones en asfaltado. Ahora mismo tenemos adjudicado un plan de asfaltos de €500.000 euros, pero a nivel municipal la política, sabes que la burocracia es como que ralentiza todo muchísimo. Sí. Y a día de hoy la ciudadanía, y nosotros también compartimos eso, queremos las cosas ya. Y entonces es muy difícil explicar o contar a la gente, ¿no?, cuál es la problemática de hoy en día, por ejemplo, con la mezcla que utiliza el asfalto y los problemas que tenemos derivados de la guerra, el incremento del precio del gasóleo, y entonces es muy complejo explicar el motivo de por qué no hemos empezado ya a asfaltar, ¿vale? Pero sí que es cierto que yo dejaré la alcaldía teniendo ya licitado y adjudicado, ¿no?, ese plan de asfaltos por €500.000 euros para la ciudad de Moncada. Yo creo que quedan muchísimas cosas por hacer. Una de las cosas que considero necesaria, y sí que me gustaría retomar la legislatura que viene, si vuelvo a ser alcaldesa de Moncada, es el auditorio. Sabéis que tenemos 2 sociedades musicales ya muy grandes y que, participan en la vida de la ciudad todas las semanas, y creo que es muy importante que les hagamos el auditorio para que puedan disfrutar de un espacio en condiciones. Así es. 2 sociedades musicales muy grandes que participan en certámenes internacionales de la Diputación y los ganan. O sea, son máximos representantes. Son muy, muy buenos y estamos muy, muy orgullosos de ellos. Comentabas el tema del asfalto, la iluminación. Son los problemas del día a día que ve la ciudadanía de cerca, la poda, diferentes. Y parece que esa asignatura también está pendiente. La gente sigue saliendo a la calle y sigue quejándose de cómo está la situación del pueblo. Sí. ¿Qué mensaje se le puede trasladar? Porque, como comentabas, es muy complicado explicar todo el proceso burocrático, pero al final la gente sale a la calle y se lo sigue encontrando. Sí, sí. Pues como te comentaba, estamos realizando a lo largo de estos 11 años inversiones tanto en iluminación como en asfalto, como en limpieza. Sabéis que en el último presupuesto incrementamos 600.000 euros que destinamos a la empresa
a la mercantil MSU, que es la que se encarga, ¿no?, de la limpieza del municipio. Hemos incrementado personal, hemos comprado maquinarias nuevas, hemos hecho una inversión muy potente en la empresa. Estamos hablando de que le hemos duplicado casi el presupuesto que tiene y entendemos que hay que seguir mejorando. Lo que pasa que es importante que sepan que nosotros nos encontrábamos con una circunstancia que no podíamos empezar a invertir en el municipio directamente, nada más entrar. Tuvimos que en 7 años eliminar la deuda, quedarnos a deuda cero y a partir de ahí poder empezar a invertir, porque como bien sabéis, la ley de racionalización de las administraciones públicas, cada euro que el ayuntamiento ahorraba tenía que destinarlo a reducir deuda con los bancos. Y así nos encontramos, tuvimos que hacer un trabajo económico durante 7 años y hasta ese año 8º no pudimos empezar a hacer inversiones realmente fuertes. Sí que teníamos fuentes de administración, de fuentes económicas de otras administraciones, pero era muy complicado. Nos encontramos con una situación muy compleja a nivel económico y a nivel administrativo. Y entonces somos conscientes, vamos a seguir invirtiendo en el municipio y vamos a seguir mejorando hasta que quede completamente la gente tranquila, porque nosotros también queremos vivir en una ciudad impecable, pero hay que hacerlo poco a poco. Yo creo que hemos dado pasos importantes para que se vean mejoras. También es muy importante que todos nosotros pongamos de nuestra parte, porque al final no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Y entonces, si nosotros colaboramos, pues también será un gran gesto y yo creo que nos vendrá muy bien. ¿Cómo le gustaría que los vecinos de Moncada la recordasen de aquí a unos años? Pues me gustaría que me recordaran como la mujer que soy, una mujer cercana, una mujer humilde. Lo que quiero sobre todo es que cuando llegue el momento que deje ya de estar en política, pues poder caminar por la calle como lo he hecho siempre, con la cabeza bien alta, saludando a la gente. Yo soy una persona muy cariñosa y me encanta el contacto con los ciudadanos. Me gustaría que me recordaran así. Y también a nivel de gestión política, pues aquella mujer que fue capaz de sanear las cuentas del ayuntamiento, de dejar un ayuntamiento con deuda cero, que hasta el momento pues ninguno de los anteriores alcaldes lo había conseguido, y también vincularme, ¿no?, a la pequeña revolución que está habiendo con la llegada de Edwards Life Sciences y de todas las multinacionales que van a suponer un antes y un después para nuestra ciudad. Muy bien. Vamos a pasar ahora a hablar de esa parte más política, el acuerdo de gobierno. ¿Qué valoración hace de este pacto que ya cumple 3 años? Pues una valoración muy buena, muy buena. Recuerdo perfectamente el día que firmamos el pacto con todos aquellos acuerdos. Los hemos cumplido prácticamente todos. Los únicos que nos han quedado por cumplir son aquellos que dependían de administraciones supramunicipales. Sabéis que nosotros peleamos mucho por tener nuestro centro integrado de especialidades en Moncada, que depende de la Generalitat Valenciana. En ese año 2023 tenemos un acuerdo de pleno donde cedimos un espacio para que la Generalitat nos lo construyera. De hecho, teníamos dotación presupuestaria. El último conseller del Botànic de Sanidad vino y se comprometió a hacerlo. También el IES para la ciudad de Moncada, muy importante, porque el que tenemos, el Tierno Galván, está saturado de alumnos y es muy importante que se construya un nuevo IES para la ciudad de Moncada, que sabéis que no solamente vienen alumnos ciudadanos de Moncada, sino vienen también del resto de la comarca. Y son cuestiones que nos quedan pendientes por realizar, que no dependen, pero el resto del programa de gobierno lo hemos cumplido prácticamente en la totalidad. ¿Ha sido más fácil entenderse con Compromís como gobierno que como oposición? Sí, sí, ha sido mucho más fácil. Entrando en gobierno, ellos completamente diferentes. Habían
circunstancias que cuando gobernábamos en solitario el Partido Socialista no entendíamos. No entendíamos de Compromís, que a lo mejor se alineara, ¿no?, con Vox y con el Partido Popular para votar en contra de cosas que entendíamos que eran buenas para la ciudad. Entonces hemos notado un cambio muy importante. Y ahora Álvaro Gonzalvo va a coger esa vara de mando este último año. ¿Qué consejo le darías a Álvaro? Pues que sea muy responsable, que piense bien las cosas antes de hacerlas, antes de tomar cualquier decisión, que lo piense y lo valore varias veces, porque aquellas decisiones que tome van a afectar directamente a la vida de los ciudadanos de Moncada, y es muy importante, y que se entregue en cuerpo y alma como lo he hecho yo, que se deje la piel por Moncada para que todo continúe igual de bien. La oposición ha sido muy dura en los últimos años, al final es su trabajo el fiscalizar al equipo de gobierno. ¿Crees que esa crispación que se vive en muchas ocasiones dentro de los plenos se está trasladando a la calle? Yo creo que no. Yo creo que no. En muchas ocasiones nos han comentado que los plenos de Moncada, que los ve muy poca gente. Yo creo que somos muy aburridos. Los ve muy poca gente, es cierto. Yo creo que se lo toman como si fuera una especie de teatro, ¿vale? Donde hay intervenciones muy duras de algunos partidos y que la gente no se cree. Entonces, después sales y la ciudad de Moncada es otra cosa completamente diferente. ¿Crees que la oposición ha sido justa en estos años con su forma de actuar, su manera de hacer la política? No ha sido nada justa, y es una cosa que nunca acabaré de entender, que un determinado partido eleve a pleno un expediente para cualquier cosa relacionada con el municipio de Moncada y que sea para bien y que voten en contra única y exclusivamente porque lo eleva este partido, en este caso nosotros, el Partido Socialista, es una cosa que no entenderé nunca. Y entonces han sido injustos la gran mayoría de veces durante los 11 años que están en la oposición. Y bueno, unos días para que dejes la política, bueno, la política no, la parte de Exacto, alcaldesa. La alcaldía. ¿Te veremos de aquí un año presentándote para la alcaldía? Sí, voy a volver a presentarme para las elecciones de mayo del 2027 con la misma ilusión que me presenté para las elecciones del 2015. Considero que he evolucionado muchísimo, que ahora mismo tengo un nivel de conocimiento de la ciudad que no he tenido nunca. Conozco las cuestiones positivas de Moncada, sus debilidades también, y qué es lo que hay que hacer, ¿no? Y entonces creo que he de continuar para conseguir, ¿no?, esa Moncada que queremos y que todos trabajamos día a día por ella. Entonces, sí, volveré a presentarme. Las encuestas que han ido saliendo en los últimos días, algunas indican mucha igualdad, otras incluso el bloque de derecha superaría al bloque izquierda. ¿Cómo valoráis las encuestas? ¿Os las creéis? Bueno, estamos a un año de elecciones todavía, queda muchísimo trabajo por hacer. Las encuestas al final, encuestas son. Yo pienso que no todo el mundo ha podido participar en esa encuesta. Sí que es cierto que se te puede llegar a través del teléfono y contestarla, pero hay un sector de población que no está muy relacionada con los medios tecnológicos y que es muy importante para nosotros, que estoy segura de que no han manifestado su opinión ni su intención de voto. De hecho, si estudiabas la ficha técnica, veías claramente que había diferentes sectores de edad, ¿no?, que no habían participado, y creemos que son muy importantes. Yo nunca me río de las encuestas porque siempre arrojan información que es muy importante, y lo único que digo al respecto de las mismas es que nos queda un año de trabajo, que lo vamos a exprimir al máximo,
y que esperemos que mejoren los resultados de aquí a un año y podamos revalidar esta mayoría que tenemos. Si pudiera volver a 2015, ¿qué haría diferente? Yo creo que a nivel de trabajo y a nivel de personal, ¿no? Haría el mismo trabajo. Sí que pediría encontrarme con una ciudad como está ahora. Si en el 2015 hubiera entrado y hubiera estado en Moncada con el nivel económico, ¿no? Las cuentas estabilizadas, con un remanente de tesorería de 15 millones de euros, otro gallo hubiera cantado. Pero a nivel de gestión yo creo que trabajaría con la misma intensidad que he trabajado hasta ahora. Y ya estamos llegando al final. ¿Un mensaje para todos los ciudadanos de Moncada? Pues a la ciudad de Moncada yo quiero darle las gracias por la confianza que ha depositado en mí durante estos 11 años de alcaldesa. Quiero darle las gracias porque, como bien sabéis, durante estos 11 años he tenido cosas muy buenas, pero también he tenido cosas malas. Una de ellas pues, fue una crisis personal que tuve que pasar. Me detectaron cáncer de mama en unas elecciones, en la campaña del año 2023. Y en esa misma campaña tuve que decidir si lo dejaba todo para cuidarme, curarme y poder salvarme, o continuaba trabajando como hasta ahora. Y decidí continuar trabajando de la mano de Moncada. Por eso tan importante, ¿no? El lema de Moncada me ha salvado, porque me ayudasteis muchísimo, la ciudadanía me ayudó muchísimo, me apoyó y me dio una fuerza imparable. A día de hoy estoy curada y estoy muy feliz y creo que estoy en deuda con la ciudad de Moncada por todo lo que me ayudó durante ese tiempo, me animó y estoy en deuda por ese motivo. Por tanto, gracias, Moncada. Gracias, Amparo, por atendernos, por hacer esta entrevista en Moncada al Día, y te seguiremos viendo por aquí, por Moncada, ya no como alcaldesa, pero sí que te veremos como vicealcaldesa, concejala. Muchas gracias, Amparo. Gracias, Joan. Y hasta aquí Moncada al Día podcast. Hoy hemos venido al Ayuntamiento de Moncada para conocer esos 11 años de alcaldía de Amparo Orts, y ahora empieza una nueva etapa. Nosotros seguiremos aquí en Moncada al Día informando de todo lo que suceda. Hasta otra.